Hola, buenas noches a todos y a todos. Estamos en una de estas cápsulas de reflexión y análisis. Bueno, pues hoy es un día, pues sí, bastante agitado, ¿no? Pues fue la inauguración del Mundial de Fútbol y hubo muchas manifestaciones y protestas. Y una de ellas, pues, fue esta movilización de la gente, ¿no? Lo que han, pues, originado ciertas polémicas en torno a la cuestión de estrategia y táctica. Ya dediqué este otro video a esta cuestión. Hubo obviamente respuestas y algunos otros temas. Y digo, ya responder un poco sería ya nada más como para ir cerrando por el momento este tema, ¿no? Ya que esta cuestión pues es recurrente, o sea, se presenta a lo largo de todos los movimientos sociales, especialmente los eh, socialistas y comunistas. Entonces, bueno, pues ahora sería, la cuestión, pues simplemente es ir, revisando. En la respuesta de nuestros reformistas, orgullosos reformistas, podemos llamarles, pues ya nos comunicaron respuestas bien concretas de su posición, eso es de reconocerse, que hayan sido bastante explícitos en sus posiciones, que tengan de alguna manera clara cuál es el trasfondo de su posición, al menos pues, lo enumeran, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos respondieron esto, ¿no? Se comenta uno de los compañeros. Y bueno, insisto, ¿no? No se trata de señalar a nadie en particular, no tiene caso ni siquiera mencionar quién o tal o cual, sino básicamente hacer la referencia a las ideas. Y por ejemplo, nos comenta. Dice, la vía electoral y la vía de la revolución violenta son tan solo las vías para acceder al poder. Y aquí lo que he estado diciendo es que por el rebase del límite máximo del desarrollo de las fuerzas productivas, referido al desarrollo tecnológico y su uso en todos los países y procesos de producción y no producción, ha invalidado la estrategia política de la revolución violenta y por otra parte validado la estrategia política de la participación electoral. Digo, bueno, dejamos un poco de lado la oscura sintaxis, los errores ortográficos y pues una serie de ideas pues erróneas de fondo, ¿no? Pero el trasfondo que habla es que pues finalmente dice que el desarrollo de las fuerzas productivas valida la posición, ¿no? De las reformistas. Y digo, en nuestro video pasado pues se planteó esa cuestión, ¿no? Que cómo podía ser que el desarrollo de las fuerzas productivas durante el siglo XIX y XX, o sea, el acero, el carbón, los combustibles fósiles, los ferrocarriles, la gran maquinaria, el telégrafo, el teléfono, o sea, todo eso llevó a las revoluciones, pero ahora ya no, o sea, ahora según estos reformistas, pues ahora el gran desarrollo de la nanotecnología, la cibernética, toda la inteligencia artificial, lo que ustedes quieran, no lleva a la revolución, lleva al reformismo. Entonces de eso no se respondió nada, ¿no? No hubo ningún comentario al respecto, ninguna explicación. Yo creo que de hecho hubo un poco de asombro, ¿no? Del lado de los reformistas, pero ninguna respuesta concreta, ¿no? Y lo menciono porque de hecho ellos son los que manifiestan esta parte, ¿no? Concretamente este compañero pues, es su posición, ¿no? La que defiende, ¿no? Que el motor de la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, si el desarrollo son las fuerzas productivas, ¿por qué en una época producen una cosa y ese avance aún incrementado, pues no lleva en esa misma dirección o una dirección todavía más revolucionaria, ¿no? O sea, y luego nos echa a nosotros, a los que sostenemos posiciones diferentes, ser más cercanas al marxismo-leninismo, nos achaca que solo vemos las fuerzas productivas, cuando precisamente el marxismo-leninismo no se limita a ver la cuestión del estado de las fuerzas productivas, sino todo el conjunto de la lucha de clases, o sea, la correlación de fuerzas en la lucha de clases.
la situación de clases, el predominio político, la cuestión ideológica, la movilización sindical, son un montón de cuestiones que considerar antes de hablar de un momento revolucionario o un momento de reacción. Pero bueno, es difícil entender a veces un poco estas posiciones orgullosamente reformistas. Y dice, pero bueno, algo va a salir en claro. Eso, spoiler alert, algo saldrá en claro de toda esta confusión. Luego citan el video que subí ayer y bueno, dice, bueno, que me hice bolas, bueno, es curioso, ¿no? Un planteamiento que es bastante confuso, cree que, o sea, bueno, la confusión está del otro lado, pero bueno, eso hasta cierto punto normal. Y comenta, y existe una sola concepción de estrategia y táctica, o sea, pues, hay una cosa es la estrategia y otra cosa es la táctica, o sea, no es como que tenga que haber muchas concepciones, ¿no? Puede haber concepciones diferentes de las estrategias, de la estrategia a seguir, pero pues eso es algo que se tiene que revisar, ¿no? Dice, el revolucionario lo entiende de una manera y el refor, o sea, el reformista, de otra manera. Pues, es obvio, ¿no? O sea, si no hubiera esa diferencia, pues sería la misma cosa. Lo más importante, dice, es de dónde se deriva la estrategia política. Y esto es ahí como confuso, ¿no? Lo más importante es de dónde se deriva la estrategia política. Pues no sé, o sea, a lo mejor si nos comenta, ¿no? Si es pregunta o es afirmación, no lo sé. Y dice, de repetir lo que dicen los clásicos o del desarrollo real de esta sociedad, considerando las leyes de desarrollo social. O sea, como si los clásicos se refiere a, no dice los clásicos, pero no dice explícitamente Marx, Engels y Lenin. Entonces dice, o sea, como si los clásicos no hablaran del desarrollo real de la sociedad. Entonces, eso ya es muy sintomático, ¿no? O sea, dice, o contrapone lo que dicen los clásicos, o sea, Marx, Engels y Lenin, al desarrollo real de la sociedad. O sea, nos está diciendo literalmente que ellos, lo que decían y escribieron y estudiaron, es diferente al desarrollo real de esta sociedad. Bueno, eso, eso nos queda claro, ¿no? Luego dice, los comunistas revolucionarios y reformistas se enfrentaron históricamente según su lectura de la realidad y derivaron su estrategia política y sus tácticas. De que esto está plasmado en los libros comunistas. Bueno, esto está plasmado en los libros comunistas. Entonces, pues sí, obvio. Y prosigue en la actualidad, claro, cada quien sus lecturas y sus estrategias, pero vamos a hablar de lecturas, pero pues estábamos hablando del desarrollo real, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión. Y continúa, y repito una vez más, eso hay que probarlo en la práctica. Pues sí, nadie está dicho nada en sentido contrario. Continúa, por nuestra parte, el proyecto es la construcción de un partido socialista proelectoral. No estamos por un proyecto comunista revolucionario violento. Bueno, ya habíamos revisado ayer, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por violencia? Aquí, evidentemente, para nuestro compañero, la revolución es violencia, pero el régimen burgués no es violento. Eso es bastante peculiar, ¿no? O sea, nos revela realmente el entramado, ¿no? Teórico de este compañero con él y con él de muchos compañeros. O sea, para él el mundo burgués, democrático burgués, no es violento. Eso es bastante interesante. Para él la violencia es la revolución. O sea, el cambio, o sea, las transiciones que se hacen a través de elecciones no representan violencia. O sea, no significan para él el aplastamiento de la voluntad de las masas a manos de los aparatos electorales, el aparato propagandístico de la burguesía, no le representa una cuestión de violencia. O sea, cuando las democracias liberales burguesas aplastan a los pueblos, pues es violento para el compañero. Pues, bueno, supongo que su concepción, pues,
como la de cualquier reformista, en el fondo es democrático burgués. Ahí les voy adelantando. Y continúa. Eso ya existen y fácilmente rechazan unos 15 en el país, la nuestra no existe. Esto es ininteligible. Yo creo que se explica más en lo que escribió más adelante. Dice, los partidos comunistas revolucionarios que conozco son como unos 15. Ahí está más claro. O tal vez más, esos no están por la participación electoral. Ellos no se confunden, son congruentes. O sea, un partido revolucionario no puede presentarse a elecciones porque entonces ya no es revolucionario para el compañero. O sea, si un partido revolucionario adopta la táctica electoral, pues ya no es revolucionario. O sea, es así de sencillo, ¿no? Esto ya no es ni dialéctico, es como lógica formal. O sea, la lógica formal que nos enseñaban pues, en la secundaria, o sea, la verdad. Y entonces un partido revolucionario para ser congruente tiene que rechazar las elecciones. O sea, el mismo embrollo, ¿no? que México ha venido presentando desde hace mucho tiempo. Continúa el compañero, pero como vamos por el registro como partido socialista electoral hacia el 2031 es que va a ser reformista. O sea, para el compañero el hecho de que sea un partido electoral significa que forzosamente tiene que ser reformista. O sea, no hay cabida para una estrategia revolucionaria dentro de un partido electoral. Tiene que ser a fuerzas reformista. También es muy sintomático. Continúa más adelante. Si algunos guardan las posiciones de comunistas revolucionarios como estrategia política, los revolucionarios, un poco confuso, voy a tratar de descifrar esto. Si algunos guardan las posiciones de comunistas revolucionarios como estrategia política revolucionaria y toman lo electoral como táctica, eso cada quien. O sea, eso es cosa de cada quien. Entonces dice que, o sea, si hay posiciones revolucionarias, lo electoral es táctico. O sea, ya ahí se ve un poco la estructura, ¿no? O sea, los revolucionarios, para los revolucionarios, la estrategia es la revolución y lo electoral es una táctica. Pero en realidad está identificando lo revolucionario como lo violento. O sea, para la lucha violenta, o sea, guerrillera, huelguística, etcétera, es violencia. Eso es la parte revolucionaria. Y la electoral deviene pues una mera táctica, ¿no? O sea, ahí es confuso. Pero va saliendo más claro. Dice, porque dice, inmediatamente dice, los socialistas liberales o los demócratas tomarán otra posición. Y es interesante porque hasta el momento este compañero se ha manifestado como reformista, pero comunista reformista. Pero aquí no sé si fue un lapsus y se autodenomina socialista liberal o demócrata. Entonces él se identifica como socialista liberal en realidad o demócrata pequeño burgués, porque toma otra posición diferente a la de los comunistas revolucionarios. Entonces, pues eso, yo creo que todo esto va quedando muy claro. Y sigue, aquí lo importante es que se construya un partido socialista electoral. O sea, el partido socialista debe llevar el apellido electoral, porque si no lo tiene, pues podría confundirse y pensarse que se trata de un partido revolucionario, o sea, violento. Entonces, lo violento, lo revolucionario, lo electoral, pues, lo pacífico. No menciona nunca la palabra pacífico, pero es lo contrario a lo violento. Ok, viene este párrafo que escribió adelante también es importante. Dice, los comunistas revolucionarios están diciendo a diario, y mira, no han hecho la revolución a pesar de que ya se rebasó el límite máximo en el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, quiere decir que los comunistas revolucionarios siempre están hablando de revolución, pero pues nunca la hacen. O sea, eso es lo que les echa en cara, ¿no? Y dice, a pesar de que ya se rebasó el límite máximo en el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, entonces ahí ya es como contradecirse, ¿no? Porque por un lado dice antes y siempre ha venido sosteniendo este compañero que el desarrollo de las fuerzas productivas
va a posibilitar ya el cambio al socialismo y que ese cambio va a ser pacífico. Entonces, ¿a qué viene esto de que el límite de máximo de las fuerzas productivas va a producir la revolución? Cuando es algo que el marxismo-leninismo nunca ha manifestado, nunca ha dicho que el nivel de las fuerzas productivas por sí solo o mecánica o automáticamente pues producen el cambio revolucionario o originan una revolución. Lo que origina la revolución es la contradicción entre este nivel de fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. O sea, cuando hay este conflicto es cuando se entra en una fase de revolución social. Pero bueno, es una cuestión mucho más amplia que al compañero en realidad nunca en ninguna intervención le hemos visto expresar de manera clara. Y luego refiere, dice, las fuerzas productivas, este desarrollo referido al desarrollo tecnológico correspondiente a la formación económico-social del capitalismo desde finales de la década de los 60, porque pues este compañero le pone fecha, ¿no? Dice que pues ya estamos entrando en esa etapa en que se producirá el cambio al comunismo. O sea, así que eso de poner plazos a la historia pues es bastante, digamos, pues hasta, eso es hasta contraproducente, ¿no? Pero reduce las fuerzas productivas las reduce al nivel tecnológico. Y no, las fuerzas productivas son un concepto mucho más amplio. O sea, es el poder de la producción, es el desarrollo de todos los factores de la producción, incluyendo el trabajador, la organización, es una parte importante, pues es la organización del trabajo, qué tan compleja es, qué tan avanzada, qué tan productiva. Entonces también hay un concepto aquí muy escueto de lo que significan realmente las fuerzas productivas. Ah, y bueno, dice, bueno, esto de los que a partir de los años 60 se entró en esa ruta al comunismo, es lo que también han venido sosteniendo, pero pues ah, esto es una cuestión que atañe a la contradicción fundamental del capitalismo, no únicamente a la parte de las fuerzas productivas. Ok, entonces después le respondió otro compañero, no yo, sino otro compañero le respondió y usó términos bastante más justas, ¿no? Una posición más justa. Hay algunos puntos que a lo mejor se pueden afinar, pero por ejemplo este compañero le respondió, pues no, me explico, tanto los comunistas reformistas como los revolucionarios participan en procesos electorales, aunque con estrategias tácticas y objetivos completamente distintos. O sea, pues sí, o sea, una elección es puede ser una táctica revolucionaria o reformista igualmente, pero eso depende de muchas circunstancias. No es una táctica que defina por sí misma la estrategia. Primero la estrategia se define y de ahí se desprenden las tácticas a seguir. Y continúa este compañero, a lo largo de la historia, figuras fundamentales del comunismo revolucionario como Vladimir Lenin han teorizado sobre la necesidad de participar en elecciones burguesas, no para legitimarlas, sino para demostrar desde adentro sus limitaciones y organizar mejor a las masas. Es totalmente justo, eso fue lo que precisamente hizo el Partido Revolucionario de los bolcheviques, el obrero socialdemócrata ruso. O sea, usar las elecciones como estrategia de agitación, como táctica, perdón, de agitación en la estrategia, en el marco de la estrategia revolucionaria. Ahora bien, dice, y hace como una glosa, ¿no? O sea, un glosario más bien de términos. Pone comunistas, reformistas. Su objetivo es utilizar el sistema electoral democrático existente para llegar al poder, lograr reformas sociales, laborales y económicas progresivas y transformar gradualmente el sistema capitalista desde dentro. Creen en la vía pacífica e institucional hacia el socialismo. O sea, el reformismo es básicamente esto. ¿Qué tan justo es? Pues ya es lo que se puede analizar. Y luego en su otro punto de glosario pone comunistas revolucionarios, o trotskistas, marxistas, leninistas clásicos. Hay diferentes denominaciones, pero sí. Su participación no es para administrar el Estado burgués ni para llegar al gobierno a través de las reglas del capitalismo. Utilizan las elecciones y los parlamentos como una plataforma de agitación, propaganda y denuncia para llegar a la clase trabajadora con el objetivo final de derrocar al sistema mediante una revolución social. Tácticas y estrategias, esto es totalmente justo.
Y el otro compañero, el reformista o o reformista liberal como o comunista liberal, o no sé cómo se quiera denominar, dice, le contesta, esa es la posición del comunista revolucionario voluntarista, y ya le pone otro epíteto, ¿no? Voluntarista, que toma lo electoral como táctica, no como estrategia política. Su estrategia política es acceder al poder por medio de las armas. O sea, ya reduce de nuevo el revolucionario es la violencia y el reformismo es la no violencia. O sea, es como si todo el entramado electoral, jurídico, político de la burguesía no fuera violento. Pero bueno, para el compañero eso no es violencia. O sea, eso ya nos quedó perfectamente claro. Y además nos pone que para él la cuestión electoral, la campaña electoral es estrategia en sí misma. Y eso es muy importante porque nos recuerda a su héroe, Bernstein. Y no digo su héroe por adjudicarle a alguien. El compañero ya se definió como bernsteiniano. ¿Quién era Bernstein? Edward Bernstein era un antiguo socialista de la época de Marx y Engels. Tuvo cierta participación en Alemania. Su biografía es interesante porque de hecho él no fue siempre cercano a las posiciones de Marx y Engels. De hecho era una especie de socialismo a lo Düring. Él era un socialista muy imbuido de las ideas de Düring. Después quedó en el exilio por las leyes antisocialistas en Alemania, y con el tiempo conoció a Engels. Entonces se hizo muy cercano a Engels, participó de sus ideas, leyó el anti-Düring y se convenció del marxismo. Y así estuvo mucho tiempo hasta 1895. Cuando muere Engels, da el bandazo. Entonces él empieza a escribir obras y a publicar sus ideas de que pues el marxismo tenía primero que deshacerse de Hegel. Segundo, tenía que dejar todo lo electoral y tenía que definir que el socialismo tenía que ser logrado por reformas dentro del propio sistema parlamentario burgués. Entonces, pues se llevó una buena, digamos, una controversia con socialistas como Rosa Luxemburg, Lenin, Liebknecht. Entonces, fue duramente criticado, combatido, incluso en ciertos momentos por Kautsky. Entonces, este personaje Bernstein tiene una gran importancia porque puso el reformismo en términos explícitos, o sea, no dialéctica, no Hegel, no Marx en realidad, no lucha revolucionaria, no dictadura del proletariado, sino elecciones democráticos libres, según. Y él, cuando le preguntaron sobre estrategia y táctica, que es lo que nos ocupa ahora, dijo algo que es bien capital y que nos explica perfectamente las posiciones del compañero. Dices que la estrategia, ¿no? O sea, el socialismo, o sea, la realización del socialismo no es nada, el movimiento lo es todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el objetivo no importaba, o sea, el objetivo era lo de menos. O sea, lo que importaba era el movimiento, es decir, las acciones que nos lleva la vida en eso, o sea, en estarnos moviendo, en estar tomando actividades políticas. Pero sin que importara realmente el objetivo, lo importante era hacer algo. Entonces Bernstein pues es no sé si llamarle el papa, el guía, el líder espiritual de todos los reformistas. Y lo sigue siendo, al parecer, hasta la fecha. Yo nunca había visto estas posiciones tan explícitamente desarrolladas, pero pues eso es lo que llegó a ocurrir. Entonces esa es un poco la cuestión. Y bueno, ya la utilidad de Bernstein para la burguesía pues fue completa, ¿no? Fue parte de los gobiernos de Weimar, de la represión de los espartaquistas. Aparte de ese gobierno, aunque no fue, digamos, de los más feroces, pero sí fue parte de esas iniciativa, ¿no? Socialdemócrata. Fue la base de la socialdemocracia en Alemania. La socialdemocracia me refiero ya a la revisionista, casi prácticamente burguesa, ¿no? No a la socialdemocracia anterior que era marxista. Pero pues fue parte de esta ofensiva ideológica. Y luego continúa este compañero, nos comenta, dice, esta es la misma que la primera. Ahí no entiendo muy bien qué significa, dice, pero existe otra posición comunista revolucionaria voluntarista que plantea solo hacer la revolución sin participar en las elecciones. Estas tendencias están aglutinadas en la CENTE.
bueno, ahí se ve qué es lo que realmente se pretende, ¿no? Que es criticar al sindicalismo de la gente. Y luego dice, pero junto a estos están los anarquistas, ellos no quieren saber de las elecciones y de pilón no reconocen a ninguna autoridad y la atacan. Esos los eztalenistas, o sea, los simpatizantes o militantes del EZLN. Pero bueno, esto ya nos deja un poco más clara la cuestión, ¿no? Digo, tampoco es envolvernos en un debate permanente sobre estas cuestiones, aunque sí son cuestiones centrales, porque pues en ello, en reconocer la estrategia y desarrollar las tácticas, pues está la vida misma de un movimiento. O sea, no hay movimiento que pueda permanecer en esa especie de indefinición a lo Bernstein de que pues, el objetivo no importa, ¿no? Y decir que pues, entonces cualquier táctica es buena. Y no reconocer entre estrategia y táctica. Entonces, por ejemplo, aquí las cuestiones centrales, digamos, son bastante obvias. O sea, la estrategia es o no es la toma del poder por los trabajadores, para que el poder sirva a sus intereses históricos, no solo inmediatos, sino también históricos. La otra es la cuestión de las vías al socialismo, el cual ha de ser el camino al socialismo, o sea, de ser una revolución, o sea, de ser por medio de reformas. De la respuesta que a esta pregunta se dé, pues pueden pasar muchas cosas. Si vemos el nivel de la crisis actual del capitalismo, pues nos damos cuenta que no es solamente una cuestión de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas a lo largo de la historia del capitalismo siguen avanzando. O sea, tienen un avance que si bien no es constante, sí es un avance, digamos, casi permanente, ¿no? O sea, hay grandes progresos en las fuerzas productivas hasta que chocan con las relaciones de producción. Es decir, cuando las fuerzas productivas chocan con la propiedad capitalista de los medios de producción, pues entonces empieza una crisis a gran escala en el capitalismo, ya que es ahora un sistema mundial. Entonces los compañeros reformistas, pues esto aparte o no la conocen, o no les interesa, o simplemente creen que el avance constante de las fuerzas productivas por sí solo destruirá el dominio de la clase capitalista. O sea, es decir, que pues simplemente los capitalistas se van a rendir o van a ser reemplazados por grupos políticos que estén más acordes a los nuevos desarrollos de las fuerzas productivas, pero sin que medie una revolución que para el compañero y todos los reformistas de toda la historia pues siempre ha sido la violencia, ¿no? O sea, es una violencia que rechaza, ¿no? La violencia de las masas trabajadoras contra los capitalistas, porque ellos consideran que el sistema democrático burgués no es violento. Eso Bernstein lo tenía bien definido, ¿no? Para él. Y de ahí, bueno, se dice que era porque estaba muy influido por los socialistas ingleses, Fabianos y otros, pues consideraba que el mundo burgués era pacífico. O sea, con una democracia, un nivel de democracia, pues se podían resolver todas las cuestiones sociales. O sea, y que de hecho ya no había mucho que moverle porque consideraba que la gente de Inglaterra estaba tan aburguesada que nunca se iba a mover de manera revolucionaria. Lo que Bernstein no tenía en cuenta era todo el mundo colonial, por ejemplo. Todo el mundo colonial en el mundo, bueno, en el exterior, fuera de Inglaterra, pues estaba en una efervescencia que llevó a la descomposición y destrucción del sistema colonial inglés. Y ahí surgieron otros procesos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, en África o en la India. Pues eso no hay forma de que Bernstein lo explique, ¿no? O sea, que hay de todos esos procesos revolucionarios que algunos llaman periféricos, ¿no? Porque son eurocéntricos, eurocentristas, y luego China, ¿no? O, por ejemplo, la misma Rusia. Entonces, todos esos procesos, pues les pasan de largo, ¿no? No tienen o no han tenido nunca la capacidad de explicarlos. Entonces, pues sí, o sea, en resumen, pues los compañeros reformistas se mantienen en sus posiciones porque realmente no son
no son, y bueno, uno está tentado a pensar que son errores, ¿no? Son errores de conceptos o de apreciación, pero en realidad son tendencias. O sea, son tendencias políticas que buscan borrar el objetivo del socialismo, desaparecerlo y reemplazarlo por un movimiento permanente, por una especie de camino sin fin, una especie de camino sin fin donde el movimiento se mantenga ocupado, o sea, simplemente mantenerse ocupado, o sea, lo que ahora llaman terapia ocupacional para el movimiento de masas. Y el objetivo pues es ser algo nebuloso, distante, algo que nunca hay que afrontar y nunca hay que resolver. Entonces fue el reformismo de Bernstein y es el reformismo pues en realidad vemos que es el reformismo de cualquier época. O sea, meter al proletariado en una rueda sin fin y pues dejar correr así los tiempos, o sea, olvidarse de la violencia revolucionaria, dejar de lado la historia, o sea, dejar de lado a Hegel y a Marx, dejar de lado a Engels mismo, a Lenin. La historia no importa, o sea, lo que importa es estar ocupado. Entonces, pues vamos a ver, en momentos sucesivos ya volveremos a ver esta polémica, pero bueno, yo creo que ahorita ya tenemos bastantes elementos para saber realmente de dónde están los puntos a debatir, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo ya esta cápsula, se hizo un poco más larga, entonces la dejo ahí y pues buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y pues continuamos con algún tema que tenga relevancia para el movimiento. Gracias.